¿Por qué tantas iglesias han ignorado un mandamiento que Dios mismo escribió con su dedo? En Éxodo 28, el Señor nos dice con claridad: acuérdate del día de reposo para santificarlo. No es una sugerencia, es una orden directa. Sin embargo, a lo largo del tiempo, este mandamiento ha sido relegado, distorsionado o incluso reemplazado por tradiciones humanas. ¿Qué hay detrás de este silencio? ¿Por qué el sábado, establecido desde la creación, ha sido desplazado en la enseñanza de muchas congregaciones? Hoy profundizaremos en 3 verdades bíblicas sobre el sábado que rara vez se predican desde el púlpito. Revelaremos los secretos que permanecen ocultos para muchos creyentes, pero que tienen el poder de transformar nuestra relación con Dios. ¿Estás listo para entender lo que Él tiene reservado para ti desde el 7º día de la creación? Muchos creyentes repiten cada semana que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero pocos se han detenido a considerar que si su carácter no cambia, tampoco cambian sus mandamientos. Esta verdad tan simple y contundente revela una contradicción que ha permanecido oculta durante siglos. Si Dios santificó el 7º día desde el principio, ¿por qué tantos lo han reemplazado por otro? Génesis 2:2-3 nos entrega una revelación poderosa que ha sido ignorada por generaciones. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó. Este no es un pasaje cualquiera. Es la primera vez en toda la Biblia que se menciona algo como santo. Antes de que existiera el pecado, antes de que hubiera una nación elegida, antes de que Moisés subiera al Sinaí, ya Dios había apartado un día como especial, distinto, consagrado. El sábado nació en el corazón mismo de la creación, y eso lo convierte en mucho más que una ordenanza. Es una declaración del diseño original de Dios. No fue Adán quien pidió ese día. No fue Eva quien propuso detenerse. Fue Dios mismo quien, después de crear la luz, los cielos, la tierra, los animales y al ser humano, estableció un día para el reposo. Un día no por cansancio, sino por deleite. No por necesidad, sino por propósito. Este hecho inicial transforma nuestra comprensión de lo que significa el sábado. No es una carga impuesta, no es un mandato para una cultura antigua, no es una formalidad religiosa. Es un recordatorio semanal de quién es nuestro Creador y de a qué fuimos llamados. En ese 7º día no hay solo descanso físico, hay restauración espiritual, hay comunión directa con el que sopló aliento de vida en nuestros cuerpos. El sábado no es simplemente una pausa, es una cita divina establecida desde el origen. Muchos argumentan que el sábado es una ley judía, pero eso ignora por completo su verdadero contexto. El sábado no nació en el Sinaí, nació en el Edén. No fue parte de una ley temporal, sino parte del ciclo perfecto que Dios diseñó antes de que el pecado entrara al mundo. Y esa es la clave. Si el sábado fue santificado cuando todo era perfecto, ¿por qué eliminarlo ahora que vivimos en un mundo roto que clama por restauración? En el Edén no había mandamientos escritos, pero había orden, propósito y relación directa con Dios. El sábado fue entregado como un regalo para fortalecer esa relación, como un espacio sagrado que une al Creador con su creación. Jesús mismo confirmó esta verdad cuando dijo en Marcos 2:27: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Esta afirmación desarma la idea de que el sábado era solo para los israelitas. Jesús no dijo que fue hecho para los judíos, dijo que fue hecho para el hombre, para la humanidad entera, desde Adán hasta la última generación. El sábado no es una carga que Dios coloca sobre sus hijos, es un regalo que Él les entrega para que recuerden cada semana a quién pertenecen. Es una señal de identidad, de dependencia, de confianza, en un mundo donde el afán, la productividad y la ansiedad gobiernan las vidas de millones.
Dios nos llama a detenernos a respirar, a recordar que no fuimos creados para el rendimiento, sino para la comunión con Él. Muchos han olvidado que antes de que existiera el pecado, ya existía el sábado, y eso cambia todo. Porque si el sábado fue santificado antes de que el pecado corrompiera la tierra, significa que forma parte del diseño eterno de Dios. Cuando Cristo regrese y todo sea restaurado, el sábado volverá a ocupar su lugar de honor en la vida del pueblo de Dios, no porque sea una obligación, sino porque es parte del ritmo del cielo. Isaías 66, 22, 23 lo afirma con claridad. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Esto no es una metáfora, es una revelación del futuro eterno. El sábado no fue eliminado ni será reemplazado. Ha estado presente desde el principio y estará presente hasta el fin. Pero entonces, ¿por qué tantas iglesias lo han ignorado o reemplazado? ¿Por qué se ha silenciado este día en los altares? La respuesta no está en la palabra, sino en la tradición. A lo largo de los siglos, la verdad del sábado fue opacada por decisiones humanas, por conveniencias políticas y por una progresiva desconexión con el corazón de Dios. Sin embargo, la Biblia nunca cambió. Y si la Escritura permanece, también lo hace el llamado. El sábado sigue allí, esperando ser redescubierto por aquellos que desean alinearse con el diseño original del Creador. El enemigo ha trabajado arduamente para borrar esta verdad, porque sabe que el sábado es más que un día. Es una señal de autoridad divina. Es una línea que separa lo sagrado de lo común, lo eterno de lo pasajero. El sábado nos obliga a detenernos y a declarar sin palabras que Dios es nuestro proveedor, que no dependemos de nuestro esfuerzo, que el mundo puede seguir girando mientras descansamos en su presencia. Esta es una verdad revolucionaria en un sistema que nos enseña a vivir acelerados, agotados y autosuficientes. Guardar el sábado es un acto de rebelión espiritual contra el ritmo frenético del mundo y una proclamación de que nuestra vida no se mide por cuánto producimos, sino por cuánto confiamos. En Éxodo 20, cuando Dios entrega los 10 mandamientos, dedica más palabras al cuarto mandamiento, el del sábado, que a cualquier otro. ¿Por qué? Porque Él sabía que este mandamiento sería olvidado, desplazado, minimizado. Por eso no solo lo dio, sino que lo explicó. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No dice que es reposo para los judíos, ni para los antiguos, ni para los que vivieron bajo la ley. Es reposo para Jehová tu Dios. Es un día apartado no por cultura, sino por devoción. Es un espacio diseñado para devolvernos la perspectiva que perdemos entre la rutina y el ruido. Cuando olvidamos el sábado, no solo ignoramos un mandamiento, ignoramos una parte esencial de nuestra identidad como hijos de Dios. Cada vez que el sol se oculta el viernes y comienza el séptimo día, Dios extiende una invitación silenciosa: ven a reposar en mí. El sábado es su forma de recordarnos que fuimos creados para algo más que trabajar y sobrevivir. Fuimos creados para habitar en su presencia, para disfrutar de una comunión viva y constante con Él. Y ese encuentro, en su forma más pura, fue establecido en el jardín del Edén, antes de que el pecado nos separara. Adán y Eva no necesitaban un templo porque todo el Edén era un lugar de encuentro con Dios. No necesitaban un sistema sacrificial porque vivían en completa armonía con su Creador. Pero sí necesitaban el sábado, porque incluso en la perfección, Dios vio la necesidad de un día de comunión especial. Ese solo hecho debería hacernos reflexionar profundamente. Si en el paraíso había sábado, ¿cómo podemos pensar que hoy no lo necesitamos?
En un mundo herido, roto y cada vez más alejado de Dios, el sábado no solo es útil, es urgente. Es una tabla de salvación espiritual que nos devuelve al origen, que nos alinea con el cielo, que nos hace recordar que aún somos parte de un diseño sagrado. Muchos creyentes hoy viven con una fe incompleta, no porque no amen a Dios, sino porque han sido privados de verdades que deberían ser el fundamento de su vida espiritual. Y el sábado es una de ellas. No es casualidad que esté en medio de los 10 mandamientos, como un ancla entre la relación con Dios y la relación con los demás. Es el mandamiento que une el cielo con la tierra, que une nuestra adoración vertical con nuestro descanso horizontal. El sábado no nos aleja del mundo, nos prepara para servirlo mejor. No nos separa de nuestras responsabilidades. Nos recuerda que Dios es el que sostiene todas las cosas. La verdadera restauración comienza cuando volvemos al principio. Cuando entendemos que antes de cualquier otro pacto, antes de cualquier otra ley, Dios ya había establecido un día para encontrarse con nosotros. No lo hizo porque necesitaba adoración. Lo hizo porque nosotros necesitamos dirección. Cada semana el sábado nos invita a reordenar nuestras prioridades, a redirigir nuestros afectos, a renovar nuestra fe. Es el punto de partida para una vida vivida con propósito y dependencia. Muchos testimonios dan cuenta de cómo guardar el sábado ha transformado vidas. Personas atrapadas en rutinas sin sentido, matrimonios desgastados, jóvenes sin rumbo, han encontrado en el sábado un refugio, una dirección, una identidad. Un empresario que trabajaba sin descanso relató que al comenzar a observar el sábado, su ansiedad desapareció y su empresa prosperó más que nunca. Una madre soltera encontró en el sábado el único momento de paz en medio de una semana llena de luchas. Jóvenes alejados de Dios redescubrieron su llamado cuando comenzaron a honrar este día. Estas historias no son coincidencia, son el resultado de caminar en el diseño divino. Volver al sábado no es legalismo, es lealtad. No es una imposición, es una invitación. Una invitación a volver al principio, a regresar al ritmo del cielo, a dejar que Dios marque nuestros tiempos, nuestras prioridades, nuestra identidad. En un mundo que nos dice, haz más, corre más, rinde más, Dios dice, detente, reposa, recuerda. Y ese llamado que comenzó en el Edén sigue vigente hoy, porque el sábado no es una carga. Es una bendición perdida que está esperando ser redescubierta. Y cuando lo hacemos, algo profundo sucede. No solo cambiamos nuestras agendas, cambiamos nuestras vidas. Y si el secreto para una fe más profunda, para una relación más viva con Dios, para una vida más plena, estuviera escondido en ese día que tantos han olvidado. Y si el regreso al sábado fuera el primer paso para volver al corazón de Dios, la respuesta ha estado desde el principio y sigue allí, esperando ser abrazada con fe, obediencia y amor. Porque lo que Dios estableció en el Edén, nadie tiene autoridad para cambiar. Y lo que Él santificó, el hombre no tiene derecho a profanar. Durante siglos, muchas personas han aceptado como verdad lo que en realidad nunca fue enseñado por Jesús. Una de las mayores distorsiones ha sido la idea de que el sábado dejó de tener valor porque Cristo lo abolió o reemplazó por otro día. Esta creencia, sostenida por la costumbre más que por la Escritura, ha nublado la comprensión del carácter mismo de Jesús. Pero al mirar de cerca los evangelios, lo que encontramos es radicalmente distinto. Jesús no solamente respetó el sábado, lo vivió, lo honró y lo defendió como una institución divina. Lucas 4:16 lo dice con una claridad que no deja espacio para interpretaciones ambiguas. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Esta no fue una excepción ni una coincidencia. Fue una costumbre, un hábito, un acto constante que formaba parte de su vida. Jesús nació en una cultura que había recibido el sábado como herencia divina, pero su enfoque no era el de un cumplimiento frío y ritualista. Mientras los fariseos usaban el día santo para controlar y oprimir con reglas humanas, Jesús lo utilizaba como un medio para restaurar, enseñar y sanar. En Mateo 12, por ejemplo, se presenta uno de los episodios más confrontativos entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo. Los discípulos arrancaban espigas en sábado y para los fariseos ese acto equivalía a profanar el día de reposo. Pero Jesús responde con palabras que retumban hasta hoy: porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Con esa declaración no solo reafirma su autoridad sobre el sábado, sino que confirma su vigencia. No dijo que el sábado había sido abolido, dijo que Él era su Señor, no lo anuló, lo reivindicó. En el mismo capítulo, Jesús entra en la sinagoga y ve a un hombre con una mano seca. Sabiendo lo que pensaban los fariseos, les pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Ellos guardan silencio y Él, con compasión y autoridad, sana al hombre. Este acto tiene un mensaje claro. El sábado no fue creado para ser una prisión religiosa, sino para ser un canal de vida. Jesús no estaba violando el sábado, estaba devolviéndole su sentido original. Mientras los hombres lo habían llenado de normas vacías, Él lo llenó de propósito. Mientras lo habían convertido en carga, Él lo restauró como bendición. Es fundamental entender que Jesús no dejó de guardar el sábado ni lo sustituyó por el primer día de la semana. A lo largo de todo su ministerio, su práctica fue clara y consistente. Incluso en la muerte, su cuerpo reposó en la tumba durante el sábado y resucitó al amanecer del primer día de la semana. Esto no fue casualidad, fue cumplimiento perfecto. Lucas 23:56 lo confirma cuando describe cómo las mujeres que preparaban especias para ungir su cuerpo descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Ni siquiera en el momento de mayor dolor y urgencia se omitió la observancia del sábado. Esto demuestra que el mandamiento seguía siendo respetado incluso después de la crucifixión. Jesús, al hablar de los eventos futuros relacionados con la destrucción de Jerusalén, también menciona el sábado como una referencia válida para el pueblo de Dios. En Mateo 24:20 dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Este versículo fue pronunciado años antes de la destrucción del templo, y Jesús no lo dijo como una formalidad vacía, sino como una instrucción profética. Si el sábado hubiera perdido su valor o hubiera sido reemplazado, ¿por qué advertir a sus discípulos que oraran específicamente por no tener que huir en ese día? Porque aún en el futuro, el sábado seguiría siendo significativo para los seguidores de Cristo. En ninguna parte de los evangelios, Jesús sugiere que el sábado fue abolido. No hay una sola palabra suya que diga que el domingo debe ser considerado un nuevo día de adoración. No existe ninguna instrucción de cambiar el día santo. Lo que Jesús hizo fue denunciar la hipocresía de quienes lo habían convertido en una carga opresiva y al mismo tiempo devolverle su carácter sagrado. En Marcos 3, cuando sana a otro hombre en sábado, la respuesta de los fariseos no es reconocer el poder de Dios, sino buscar cómo destruirlo. Este enfrentamiento constante muestra que el conflicto no era con el mandamiento en sí, sino con la interpretación humana que lo distorsionaba. Jesús no solo enseñó con palabras, sino con acciones, y en todas ellas se ve reflejado el respeto al sábado como una parte esencial de la vida consagrada a Dios. En Juan 5, sana a un hombre en el estanque de Betesda durante el sábado y los líderes religiosos lo acusan. Él responde diciendo que el Padre trabaja hasta ahora y él también. Esta afirmación no es una excusa para desobedecer el sábado, sino una declaración de que el sábado no está limitado a la inactividad física,
sino que debe ser un día de obras que reflejan la voluntad divina. Jesús no hacía su obra, sino la del Padre. Y el sábado, lejos de ser una interrupción de esa misión, era el contexto perfecto para manifestarla. La idea de que Jesús abolió el sábado no resiste un examen honesto de las Escrituras. Todo lo contrario, su vida confirma el valor del sábado como una institución permanente y relevante. Desde el principio de su ministerio hasta el final, el sábado fue parte de su práctica y enseñanza. Y esto no debería sorprendernos, porque Jesús dijo claramente en Mateo 5, 17, 18, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido». El cielo y la tierra siguen aquí, y con ellos la validez de los mandamientos, incluido el sábado. Cuando examinamos con cuidado las enseñanzas de Jesús, vemos que Él nunca actuó en contra de la ley de Dios. Al contrario, elevó su significado. No se conformó con el cumplimiento externo, llamó a la obediencia del corazón. En este contexto, el sábado no es una formalidad, es una experiencia viva. Es una forma de alinearse con el ritmo del reino. Es un testimonio silencioso pero poderoso de que seguimos al Dios de la creación y al Salvador que reafirmó cada palabra del Padre. A lo largo de la historia, el testimonio de Jesús ha sido tergiversado para justificar tradiciones humanas, pero las Escrituras permanecen y ellas nos muestran que Cristo no introdujo un nuevo día de reposo, ni reemplazó el sábado por el domingo. Lo que Él sí hizo fue restaurar el sábado como lo que siempre fue, un deleite, una señal, una oportunidad de encuentro con Dios. En Isaías 58, 13, 14 se nos da una visión de lo que significa verdaderamente honrar el sábado. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, entonces te deleitarás en Jehová. Este es el espíritu que Jesús vivió y enseñó. Lo que muchos han pasado por alto es que seguir a Jesús implica imitar su ejemplo, y su ejemplo respecto al sábado es incuestionable. Él no enseñó su anulación, no promovió su olvido, lo santificó con su presencia, lo llenó de significado con sus acciones, lo proclamó con su vida. Ignorar esto es ignorar una parte esencial del testimonio de Cristo. Y cuando se ignora esta parte, también se oscurece una de las puertas más profundas hacia la comunión con Dios. Jesús, como Señor del sábado, no usurpó una ley que debía desaparecer. Se presentó como aquel que la entendía en su profundidad más pura, no como un legislador que viene a destruir, sino como un redentor que viene a restaurar. Este entendimiento es crucial para cualquier creyente que anhela seguir a Cristo con fidelidad, porque no se puede amar a Jesús y despreciar lo que Él valoró. No se puede declarar fidelidad a su persona y rechazar sus costumbres, su forma de vida, sus enseñanzas. El sábado no fue una práctica cultural para Jesús. Fue una expresión de conexión con el Padre, una oportunidad de enseñar con poder, una plataforma para manifestar misericordia y verdad. Negar la vigencia del sábado es negar la continuidad entre la creación y la redención. Es cortar el hilo que une el principio con el fin. Porque así como Jesús participó activamente en la creación del mundo, como lo afirma Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También participó en la santificación del sábado. El mismo que dijo, sea la luz, también dijo, y reposó el séptimo día. El mismo que formó al hombre del polvo, también estableció un día para que ese hombre descansara y recordara quién lo creó. Y durante su vida en la tierra, no se apartó de ese diseño. La coherencia entre el Cristo del Edén
El Cristo de Galilea y el Cristo glorificado en el cielo es perfecta. No hay contradicción entre lo que hizo, lo que enseñó y lo que espera de su pueblo. Hebreos 13:8 lo afirma sin ambigüedades. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si es el mismo, entonces su visión del sábado también lo es. Si es el mismo, su invitación a encontrar descanso en él sigue siendo válida. Y ese descanso no se refiere solo a una experiencia interna, sino también a un día concreto, apartado por Dios, sellado en el tiempo, cargado de significado. El sábado fue defendido por Jesús, no rechazado. Fue honrado, no ignorado. Fue santificado, no secularizado. Cualquier intento de borrar ese ejemplo o reemplazarlo por tradiciones humanas va en contra del testimonio claro de los evangelios. Y cuando la iglesia vuelve su mirada a las escrituras con honestidad, lo que encuentra no es una doctrina olvidada, sino una verdad viva, vibrante, poderosa. El sábado, tal como lo vivió Jesús, sigue siendo un refugio espiritual para quienes desean caminar en obediencia y verdad. Es tiempo de mirar a Jesús no solo como Salvador, sino también como Maestro. No solo como Redentor de pecados, sino como modelo de vida. Y si verdaderamente queremos seguirlo, debemos hacerlo en todos los aspectos, incluyendo su relación con el sábado, porque en su ejemplo está el camino, en su práctica está la enseñanza, y en su fidelidad al sábado encontramos una invitación abierta a hacer lo mismo. No se trata de reglas, se trata de relación. No se trata de legalismo, se trata de lealtad. Y en cada sábado esa lealtad encuentra expresión. Jesús no vino a destruir el sábado, vino a llenarlo de vida. Y quien lo sigue debe hacer lo mismo. Cuando la luz de la verdad ha sido revelada desde el mismo comienzo del tiempo, suplantarla requiere algo más que ignorancia, requiere intención. Cambiar lo que Dios estableció como eterno no sucede por accidente, sino por una decisión sistemática que busca alterar el curso de la adoración. Así ocurrió con el sábado. Lo que comenzó como un día santificado por el mismo Creador en el Edén, lo que fue confirmado y vivido por Jesús como Señor del sábado, fue reemplazado siglos después por una autoridad humana que se atrevió a modificar lo que estaba escrito con el dedo de Dios. El cambio del sábado al domingo no fue instruido por Cristo, ni aprobado por los apóstoles, ni anunciado por el Espíritu Santo. Fue una transición sutil pero profunda que se manifestó como parte de un alejamiento progresivo de la palabra y que ha moldeado la práctica de millones de creyentes sin que muchos conozcan su verdadero origen. En Daniel 7:25, el profeta inspirado por el Espíritu revela una advertencia que al ser leída con discernimiento cobra una relevancia alarmante. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esta profecía no describe una simple oposición teológica. Describe una arrogancia espiritual tan grande que se atreve a tocar lo que es intocable. Cambiar los tiempos y la ley es intentar modificar el calendario sagrado que Dios estableció, alterar el ritmo divino con el que el Creador guió a su pueblo. El sábado, siendo el único mandamiento de los 10 que está directamente relacionado con el tiempo, se convierte en el blanco natural de esta distorsión profética. Este cambio no fue inmediato, ni declarado abiertamente al principio. Fue el resultado de siglos de fusión entre el poder político y la influencia religiosa. En los primeros siglos del cristianismo, los seguidores de Jesús continuaron observando el sábado. Hechos 17:2 registra que Pablo, según su costumbre, predicaba en sábado. Hechos 18:4 muestra que lo hacía todos los sábados, persuadiendo a judíos y a gentiles. Pero con el paso del tiempo, a medida que el cristianismo comenzó a ganar visibilidad dentro del Imperio Romano, surgió la necesidad de diferenciarse de los judíos, que eran vistos como rebeldes por su resistencia política y cultural. El antisemitismo creciente abrió la puerta para que algunas comunidades cristianas
comenzaran a dar mayor énfasis al primer día de la semana, no como una instrucción divina, sino como una estrategia de conveniencia. Este proceso se intensificó en el siglo IV, cuando el emperador Constantino, buscando unificar religiosamente su imperio, proclamó en el año 321 d.C. una ley que ordenaba el descanso dominical. Este edicto no surgió de una lectura de las Escrituras, ni de una revelación divina. Surgió del interés político de unir al imperio bajo una práctica común, en la que se mezclaba la veneración del día del sol, proveniente de las religiones paganas, con una versión modificada del cristianismo. La ley establecía que todos los jueces, habitantes de las ciudades y trabajadores descansaran el venerable día del sol. Esta acción, aunque presentada como una medida civil, comenzó a influenciar profundamente la práctica religiosa, alejando a la Iglesia del modelo bíblico. El Concilio de la Odisea, realizado hacia el año 364 d.C., confirmó este desvío. En uno de sus cánones se declaró que los cristianos no debían judaizar descansando en sábado, sino que debían honrar el domingo como día del Señor. Este mandato no fue respaldado por las Escrituras, sino impuesto por una autoridad eclesiástica que ya se había distanciado del fundamento apostólico. Así, lo que Dios santificó en la creación, lo que fue proclamado con su voz en el Sinaí y reafirmado por Jesús con su vida, fue reemplazado por un sistema de adoración fundado en la tradición y la conveniencia. Esta transición, aunque sutil en su momento inicial, tuvo implicaciones profundas para la fe. No fue simplemente un cambio de calendario, fue una alteración del corazón mismo de la adoración. El sábado como día santificado era una señal entre Dios y su pueblo. Éxodo 31:13 lo declara: mis sábados guardaréis, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Al ser reemplazado, se diluyó esa señal. Se perdió la conciencia del tiempo apartado por Dios para encontrarse con su creación. Y lo que se introdujo en su lugar carecía del respaldo bíblico que sostiene cada uno de los otros mandamientos. La historia no puede borrar lo que la Biblia nunca cambió. Ningún texto de las Escrituras declara que el sábado fue abolido. Ningún pasaje afirma que el domingo fue santificado por Dios. Las referencias al primer día de la semana, aunque presentes, no lo presentan como día de reposo ni de adoración instituida por mandato divino. En Juan 20:1 se menciona que María Magdalena fue al sepulcro el primer día, pero no se dice que fuera un día santo. En Hechos 27 se relata una reunión de creyentes al anochecer del primer día, pero no hay mandato alguno que establezca ese día como reposo. Ninguno de los apóstoles enseñó una transición del sábado al domingo como parte del nuevo pacto. Esta es una enseñanza que nació fuera de las páginas de la Biblia. En Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel nos llama a adorar al Creador, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta frase remite directamente al cuarto mandamiento, donde se dice que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. El llamado a adorar al Creador es también un llamado a reconocer su señal de creación, el sábado. Reemplazarlo por otro día es desviar la adoración hacia una dirección que no fue establecida por Dios. Es aceptar una señal impuesta por el hombre en lugar de la señal eterna del Creador. El impacto espiritual de este cambio ha sido profundo. Ha conducido a generaciones de creyentes a practicar una forma de adoración que, aunque sincera, no está enraizada en el mandamiento divino. Y esta diferencia no es trivial. En Juan 4, 23, 24, Jesús declara que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La verdad no es flexible. No se adapta a la cultura ni a las decisiones humanas. La verdad es eterna. Y cuando se conoce, llama a una respuesta.
No basta con la sinceridad, Dios espera obediencia. Aceptar el cambio del sábado al domingo sin fundamento bíblico es aceptar una autoridad distinta de la de Dios. Es ceder el lugar que solo la palabra debe tener. La Escritura no da permiso para modificar los mandamientos. Proverbios 36 advierte: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Cualquier alteración, por más razonable que parezca, se convierte en una transgresión cuando contradice la voluntad revelada de Dios. El sábado, como parte de los 10 mandamientos, no puede ser separado ni menospreciado sin afectar la integridad de toda la ley. Muchos han heredado esta práctica sin cuestionarla, sin escudriñar las Escrituras, sin pedir al Espíritu Santo discernimiento. Pero el tiempo de la ignorancia, dice Hechos 17:30, Dios lo ha pasado por alto. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentirse no solo implica dejar el pecado visible, también implica volver a la verdad, recuperar lo que se ha perdido, restaurar lo que fue distorsionado. Y eso incluye el sábado. Volver al día que Dios santificó es un acto de fidelidad. Es reconocer que su palabra tiene más peso que cualquier tradición, que su voz prevalece sobre cualquier sistema. El enemigo ha trabajado durante siglos para esconder esta verdad, porque sabe que el sábado es una señal de lealtad, es una marca de identidad espiritual. Cuando se sustituye, se debilita el vínculo que conecta al creyente con el Creador. Y mientras esa conexión se pierde, se abren puertas a otras formas de confusión y engaño. Por eso Apocalipsis presenta una última generación que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. No es una fe genérica ni una obediencia parcial. Es una entrega total que incluye el respeto a cada palabra pronunciada por Dios, incluida la que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esta verdad ha permanecido escrita en las Escrituras a lo largo de los siglos, sin ser borrada, sin ser modificada por la inspiración divina. Las tablas del pacto que contenían los 10 mandamientos fueron colocadas dentro del arca en el lugar santísimo, señalando su carácter eterno. Deuteronomio 10:2 dice que fueron escritas por el dedo de Dios. No hay otro documento en toda la Biblia con ese nivel de autoridad. El sábado no es una opción, es un mandamiento que emana del trono de Dios, inscrito en piedra para señalar su inmutabilidad. Volver al sábado es volver a la obediencia, es rechazar lo que el sistema humano ha establecido y abrazar lo que el Creador ha ordenado. No por tradición, no por cultura, sino por convicción bíblica. Es reconocer que la adoración verdadera no se basa en sentimientos, sino en verdad. Y esa verdad ha estado presente desde el principio, esperando ser reconocida, obedecida y vivida. La restauración del sábado en la vida de los creyentes no es una reforma menor, es una preparación para los tiempos finales. Es una parte esencial del mensaje del Evangelio eterno que debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es una invitación a salir de la confusión religiosa y volver al fundamento de la palabra. El sábado no es el centro de la salvación, pero sí es una evidencia de la transformación que produce la salvación verdadera. Es un fruto visible de un corazón obediente. Y es también una prueba de fidelidad en tiempos donde la verdad está siendo relativizada. La historia no cambia lo que Dios ha establecido. La costumbre no puede anular la palabra. Lo que fue santificado en el Edén sigue siendo santo hoy. Y aunque el mundo haya olvidado ese día, el cielo lo sigue reconociendo como la señal de la creación, como el recordatorio del pacto, como el símbolo de la adoración genuina. No fue Dios quien cambió el sábado, fue el hombre. Y lo que el hombre cambió, Dios ahora llama a restaurar. Porque cuando se restaura el sábado, se restaura la conexión con el Creador. Y esa restauración es esencial para caminar en obediencia en un tiempo de definiciones espirituales. Cuando una verdad ha sido distorsionada por siglos de tradición, el primer paso para redescubrirla
no es argumentar, sino mirar de nuevo con ojos limpios. El sábado, más que un mandato grabado en piedra, es una expresión del carácter de Dios. No fue creado para oprimir, sino para liberar. No fue dado para restringir, sino para restaurar. La idea de que guardar el sábado es un acto de legalismo ha sido sembrada en la mente de muchos creyentes, no por las Escrituras, sino por interpretaciones nacidas del desconocimiento. Jesús lo declaró con absoluta claridad: el sábado fue hecho por causa del hombre. Marcos 2:27. Fue hecho para bendecir, no para controlar. Fue hecho para el ser humano, no para encerrarlo en un sistema sin alma. La forma en la que Jesús vivió el sábado desmantela por completo cualquier noción de que este día fue diseñado para la carga o el castigo. Él lo usó para sanar, para enseñar, para restaurar lo que estaba roto. Nunca lo vivió como una imposición vacía. Al contrario, cada vez que se encontraba con la rigidez religiosa que buscaba atrapar a las personas en reglas sin corazón, su respuesta era devolver el sábado a su sentido original. En Mateo 12, cuando los fariseos acusan a sus discípulos por arrancar espigas en sábado, Jesús responde apelando a la misericordia, a la necesidad, al propósito superior. En ese mismo capítulo sana a un hombre con la mano seca y declara que es lícito hacer el bien en sábado. No solo estaba afirmando un principio, estaba revelando la esencia del día santo, un espacio de sanidad, de bondad, de renovación. El problema nunca fue el sábado. El problema fue la forma en que los hombres lo vaciaron de significado y lo llenaron de reglas. Por eso Jesús confrontó no al mandamiento, sino a la tradición. Y en su confrontación reveló algo más profundo. El sábado es una bendición perdida que necesita ser recuperada. No es un fardo sobre los hombros, es un refugio para el alma. En Isaías 58, 13, 14 se describe la actitud correcta hacia el día del Señor. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, entonces te deleitarás en Jehová. El deleite y el sábado no son conceptos opuestos, son complementarios. El verdadero sábado no oprime, eleva, no limita, orienta, no separa, reconcilia. El ritmo acelerado de la vida moderna ha desfigurado la capacidad del ser humano para detenerse. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad, que mide el valor por el rendimiento, que empuja a las personas a una carrera sin final. En medio de ese caos, Dios ofrece una pausa sagrada, una oportunidad para recordar que no somos esclavos del tiempo, ni de la agenda, ni de las expectativas del mundo. El sábado es un acto de fe que dice: no necesito seguir corriendo, porque Dios ya ha provisto. Es una declaración de confianza en la suficiencia divina. Es una forma de afirmar con la vida lo que la boca profesa, que Dios es el proveedor, el sustentador, el dueño del tiempo y del alma. Quienes lo han visto como una imposición, simplemente no han entendido su propósito. El sábado no es una prueba de resistencia espiritual, es una invitación a descansar en el amor de Dios. No exige, ofrece, no impone, regala. El mismo Dios que trabajó 6 días en la creación no se detuvo porque estuviera cansado. Se detuvo para marcar un ritmo, para establecer un modelo, para mostrar que incluso en la perfección, el descanso tiene un lugar. En Génesis 2:3 se revela que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Bendecir significa otorgar un favor especial. Santificar es separar, apartar. Lo hizo santo no porque lo necesitara, sino porque sabía que nosotros sí lo necesitaríamos. Desde el principio el sábado fue una provisión de amor. Nada en las Escrituras sugiere que el sábado sea un símbolo de esclavitud religiosa. Lo que esclaviza es el pecado. Lo que libera es la obediencia nacida del amor. Juan 14:15 lo expresa con sencillez: si me amáis, guardad mis mandamientos.
No se trata de observar el sábado como una forma de ganar méritos, sino de vivirlo como una respuesta de gratitud. Porque entendemos quién es Dios, queremos seguir su camino. Porque reconocemos su autoridad, nos alineamos con su voluntad. Y su voluntad incluye un día de descanso, no como un deber frío, sino como una expresión tangible de nuestra relación con Él. El Antiguo Testamento muestra con claridad cómo Dios veía el sábado como un don para su pueblo. En Éxodo 16, mucho antes de que el mandamiento fuera dado en el Sinaí, Dios instruye a los israelitas a recoger el maná durante 6 días y a descansar el séptimo. Provee doble el sexto día para que no tengan que trabajar en el séptimo. Esta provisión milagrosa demuestra que el sábado no era una carga, sino un regalo sustentado por la fidelidad divina. No había escasez, había abundancia justamente porque obedecían. Cuando se respeta el ritmo de Dios, no hay pérdida, hay bendición. Cuando se camina en su diseño, no hay vacío, hay plenitud. El salmista comprendía este principio cuando declaraba que mejor es un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. El sábado como día apartado es una forma de habitar en esos atrios. Es una cita semanal con el Creador. Es una oportunidad para redirigir el corazón, para recordar la identidad, para reconectar con el propósito. No es un día para la inactividad vacía, sino para la actividad significativa, para dedicar tiempo a lo eterno, para escuchar la voz de Dios sin la interferencia del ruido cotidiano, para experimentar una adoración que no se limita a canciones, sino que se expresa en la entrega del tiempo, del cuerpo, del pensamiento. En la vida del creyente, la adoración no debe reducirse a eventos puntuales, debe impregnar cada aspecto de la existencia. Y el sábado es una plataforma que Dios diseñó para intensificar esa adoración. Es una interrupción santa, un respiro ordenado, una oportunidad para vivir lo sagrado de forma concreta. Quienes lo observan como una mera obligación no han captado su belleza. Quienes lo evitan por temor al legalismo han perdido la oportunidad de ser renovados. El sábado no compite con la gracia, la confirma, porque es precisamente por la gracia que somos invitados a reposar. Es precisamente por la obra consumada de Cristo que podemos entrar en el descanso de Dios, no solo espiritualmente, sino también físicamente, emocionalmente, relacionalmente. Hebreos 4 habla de un reposo que permanece para el pueblo de Dios. Y ese reposo que anticipa el descanso eterno se vive cada semana en la experiencia del sábado. Hay una razón por la cual el enemigo ha intentado borrar este día de la conciencia cristiana. Porque el sábado no solo señala al Creador, también señala al Redentor. No solo recuerda la obra de la creación, también apunta a la obra de la redención. Cristo murió un viernes, descansó en la tumba durante el sábado y resucitó el primer día. Ese descanso en la muerte fue una expresión suprema de su entrega, y su descanso fue en sábado. El mismo día que Dios santificó al terminar la creación, Cristo lo habitó al terminar su obra redentora. El sábado entonces une los dos grandes actos de la historia divina, creación y redención. Es un puente entre el origen y el destino. Es un eco semanal de dos momentos que cambiaron todo. Negar el valor espiritual del sábado es negar uno de los recursos más poderosos que Dios ha dado para sostener la fe en medio de un mundo que desvía la atención constantemente. No es casualidad que en los tiempos finales descritos en Apocalipsis, uno de los temas centrales sea la adoración. ¿A quién adoramos? ¿Cómo lo adoramos? ¿Qué señal muestra nuestra lealtad? El sábado responde a estas preguntas sin palabras. Es una declaración silenciosa de fidelidad. Es una marca visible de quién tiene la autoridad en nuestra vida. Y esa autoridad no la define la tradición, la define la palabra. Restaurar el sábado en la vida cristiana no es volver al legalismo, es volver a la armonía. No es someterse a un sistema de méritos, es abrazar el ritmo del reino.
Jesús no vino a abolir el sábado, vino a rescatarlo del olvido y del abuso. Vino a mostrar cómo se vive con libertad, con sentido, con gozo. Y quienes le siguen están llamados a hacer lo mismo, no como un requisito para ser salvos, sino como una evidencia de haber sido salvos. Porque el amor a Dios se demuestra también en cómo respondemos a su voz. Y su voz sigue diciendo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El descanso no es un lujo, es una necesidad. Y cuando ese descanso se vive en obediencia al mandamiento de Dios, se convierte en una fuente de renovación espiritual que no puede ser reemplazada por ninguna otra actividad. El mundo ofrece 1000 formas de entretenimiento, pero ninguna de ellas llena el alma como lo hace el sábado, porque no se trata de descanso vacío, sino de descanso con propósito. Un descanso que no evade la realidad, sino que la transforma. Un descanso que no desconecta del mundo, sino que reconecta con el cielo. Cada sábado es una oportunidad para experimentar en esta tierra un anticipo de lo eterno. Es una señal profética de lo que vendrá. Isaías 66:23 lo dice sin ambigüedades: y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Si el sábado es parte de la adoración eterna, ¿cómo puede ser descartado ahora? Si será vivido por los redimidos en la eternidad, ¿por qué no vivirlo ya como preparación, como testimonio, como respuesta? El sábado no es el obstáculo, es el camino. No es el problema, es parte de la solución. Y cuando se vive como fue diseñado, transforma no solo el día, sino la vida entera. Da orden al tiempo, da profundidad a la adoración, da descanso a un corazón fatigado por el ruido del mundo. El sábado no es una sombra del pasado, es una luz que guía hacia el futuro, y esa luz sigue brillando para todo aquel que esté dispuesto a recibirla. Quien entiende el propósito del sábado no pregunta si es obligatorio, sino cómo es posible haberlo ignorado tanto tiempo. Porque una vez que se experimenta como Dios lo diseñó, se vuelve indispensable. No como carga, sino como delicia. No como mandato externo, sino como anhelo interno. El sábado es una expresión del amor de un Dios que no solo quiere ser adorado, sino también compartido, conocido, celebrado. Y ese amor no se impone, se revela, se entrega, se vive. Cada sábado es una oportunidad para recibirlo y responder con gratitud, con obediencia, con descanso verdadero. La fidelidad a Dios no se mide únicamente por palabras ni por emociones momentáneas. Se manifiesta en las decisiones diarias, en los actos concretos que revelan a quién pertenece realmente el corazón. El sábado, lejos de ser un simple día en el calendario, fue establecido por Dios como una señal de esa fidelidad, una marca visible que distingue a los que honran su nombre. Desde los primeros libros de la Escritura se revela este principio como parte esencial del pacto entre Dios y su pueblo. En Éxodo 31:13 se escucha la voz del Señor diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. No se trata de una simple observancia, es una señal, una identificación espiritual, un sello que refleja quién tiene autoridad sobre la vida del creyente. Dios no dejó al azar la forma en la que sus hijos deben relacionarse con Él. A lo largo de las Escrituras, el sábado aparece como un recordatorio constante de esa relación única. Cuando el pueblo se apartaba de Dios, lo hacía también del sábado. Cuando se restauraba la fe, el sábado era reinstaurado. En Ezequiel 20:12, el Señor declara: Les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. La conexión entre el sábado y la santificación es directa.
No se trata de un mandamiento aislado, sino de una expresión del pacto. El sábado no es solo un día para dejar de trabajar, es un día para afirmar la pertenencia a Dios, para renovar el compromiso con su voluntad, para proclamar que es Él quien transforma el corazón y dirige el camino. En un mundo donde tantas voces compiten por la atención del creyente, donde tantas ideologías buscan desviar la mente de la verdad, el sábado se levanta como una declaración firme de lealtad. Cada vez que se aparta ese día para Dios, se está diciendo que el Creador tiene prioridad sobre el tiempo, sobre los planes, sobre los deseos personales. Es una forma concreta de rendir el control, de reconocer que no se vive para uno mismo, sino para aquel que dio vida y propósito. Guardar el sábado, entonces, no es un simple acto religioso, es una forma viva de adoración. Es un acto profético que señala a Dios como soberano y al creyente como parte de un pueblo apartado. A lo largo de la historia bíblica, los momentos de restauración espiritual más profundos han estado ligados al redescubrimiento del sábado. Nehemías, al liderar la reconstrucción de Jerusalén, se enfrentó a una generación que había perdido el sentido del día santo. En Nehemías 13, 15, 18 se narra cómo reprendió al pueblo por profanar el sábado y restauró su observancia como parte esencial de la renovación espiritual. No era una reforma superficial, era una vuelta a la raíz de la identidad como pueblo de Dios. Porque donde el sábado es restaurado, también lo es la conciencia de la santidad divina, del llamado, de la misión. En los tiempos finales, cuando las señales del regreso de Cristo se manifiestan con mayor claridad, la fidelidad al sábado volverá a ser un punto de definición. El conflicto entre la obediencia a Dios y la obediencia a sistemas humanos alcanzará su punto culminante, y en medio de ese conflicto, el sábado ocupará un lugar central. Apocalipsis 14:12 lo describe con precisión. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No se trata de una fe vacía de contenido, ni de una obediencia selectiva. Es una fidelidad completa, íntegra, visible. Y dentro de esa fidelidad está el reconocimiento del día que Dios apartó como señal perpetua de su pacto. En un tiempo donde tantas prácticas religiosas han sido moldeadas por la costumbre en lugar de la Escritura, el sábado permanece como un llamado a volver al origen. No es una práctica anticuada, es una señal viva, un recordatorio semanal de que Dios sigue santificando, sigue guiando, sigue apartando para sí un pueblo que no se conforma al mundo. Romanos 12:2 exhorta a no amoldarse al presente siglo, sino a ser transformados por la renovación del entendimiento. Y esa renovación implica también reconocer lo que Dios ha declarado santo y no dejarse llevar por lo que la cultura ha normalizado. La observancia del sábado es un acto contracultural en una sociedad que promueve el constante movimiento, el rendimiento ininterrumpido, la distracción permanente. Apartar un día entero para Dios requiere convicción, requiere claridad espiritual, requiere valentía. No es una práctica pasiva, es una postura activa frente a la vida. Es rechazar la lógica del mundo para abrazar el ritmo de Dios. Es poner a prueba la fe en lo cotidiano, confiando en que al honrar lo que Dios ha ordenado, se experimenta su favor, su presencia, su dirección. La señal que Dios estableció en el sábado no se ha desvanecido. Sigue marcando la vida de aquellos que desean ser contados como fieles. Sigue diferenciando entre lo común y lo santo. Y aunque muchos lo han olvidado, el llamado sigue vigente. Isaías 56 describe una promesa para los extranjeros que se unen al Señor, que guardan el sábado y se mantienen firmes en su pacto. Dios no restringe este día a un grupo étnico. Lo extiende a todo aquel que desea ser parte de su pueblo. Su casa será casa de oración para todos los pueblos, y el sábado será parte de esa adoración universal. Reconocer el sábado como señal del pacto es más que una doctrina.
Es una forma de vivir bajo el señorío de Dios. Es caminar en una dirección que el mundo no entiende, pero que el cielo respalda. Es anticipar cada semana la adoración que será plena en la eternidad. Porque en ese día apartado, el alma se alinea con el diseño divino, el corazón se vacía de lo terreno y se llena de lo eterno, y la vida vuelve a girar en torno a quien debe ocupar el centro. Dios no dejó este día para ser interpretado a conveniencia, ni para ser reemplazado por preferencia. Lo dejó como una marca. Y quienes llevan esa marca no lo hacen por obligación, sino por revelación, porque han visto en el sábado más que una fecha. Han visto una cita con el Creador, una expresión del pacto, una señal de identidad. Y esa señal no ha perdido su poder. Sigue siendo la línea que distingue a los que caminan conforme a su palabra, de los que siguen sus propios caminos. Sigue siendo el eco del Edén, el reflejo del reino, el ritmo de un pueblo apartado para Dios. El sábado no es una institución que caduca con el tiempo, ni una sombra que desaparece con la cruz. Es una manifestación del carácter eterno de Dios, una expresión visible de un principio que trasciende dispensaciones y que está anclado en la misma naturaleza del Creador. Si fue santificado en el Edén y reafirmado en el Sinaí, si fue vivido por Jesús y respetado por los apóstoles, también será parte de la adoración futura cuando todo haya sido restaurado. El plan de Dios no termina con la redención de la humanidad, sino con la restauración completa de su diseño original. Y en ese diseño, el sábado permanece como un día consagrado, como un encuentro sagrado que seguirá teniendo lugar incluso en la eternidad. Isaías 66, 22, 23 declara con absoluta claridad: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Este pasaje no proyecta un simbolismo abstracto ni una imagen figurada. Es una revelación profética sobre el orden eterno. En la nueva tierra, donde ya no habrá pecado, donde la muerte no existirá y el sufrimiento será cosa del pasado, el sábado seguirá siendo observado. Y no como una obligación, sino como una expresión perfecta de adoración. La adoración en sábado será el reflejo de un pueblo que vive en armonía con su Creador, sin distorsiones, sin interferencias, sin confusión doctrinal. Este anuncio de Isaías enlaza el principio con el fin. Lo que comenzó en la creación culmina en la restauración. Dios no desecha lo que Él mismo santificó, no borra lo que estableció como eterno. El sábado no desaparece en el reino venidero, se afirma como parte del orden celestial, porque en ese día no solo recordaremos la creación, sino también la redención consumada. Adoraremos no solo por lo que Dios hizo en el principio, sino por lo que habrá hecho al final, restaurar toda la creación a su estado glorioso. En ese contexto, el sábado adquiere su significado más pleno, su propósito más alto. No se puede hablar de eternidad sin reconocer que lo eterno de Dios permanece. Lo que Él santificó no se profana ni se reemplaza. Si el sábado forma parte de la adoración futura, entonces su vigencia no depende de una época, sino de su origen divino. Lo que fue establecido antes del pecado seguirá existiendo después del pecado. Lo que fue bendecido en la creación seguirá siendo bendecido en la eternidad. Porque el sábado es más que un día, es un vínculo entre el Creador y su creación, un ritmo de adoración que comenzó en el corazón de Dios y que nunca dejará de latir. El sábado no solo revela lo que Dios hizo, sino también lo que Él espera que hagamos con lo que hemos recibido. Es fácil debatir sobre días, pero más difícil es responder con humildad
cuando la verdad sacude estructuras heredadas. Este día apartado no exige una reacción emocional, sino una decisión consciente. No busca imponerse desde afuera, sino despertar algo desde adentro. El sábado confronta la tendencia humana a tomar el control del tiempo y redefine el calendario a la luz del cielo. Es la oportunidad de reordenar la vida desde una perspectiva divina, donde el reloj no dicta el ritmo, sino la presencia de Dios. En un mundo donde todo gira en torno al hacer, el sábado nos enseña el valor del ser hijos, ser obedientes, ser sensibles a lo que el Espíritu revela. No se trata solo de cambiar de día, sino de cambiar de enfoque, porque cuando el tiempo es devuelto a Dios, también lo es el corazón. Y ese es el mayor secreto que pocos enseñan, que el sábado no busca controlarte, sino liberarte. No fue dado para retenerte, sino para devolverte a tu propósito. El verdadero descanso no comienza cuando cesa la actividad, sino cuando el alma reconoce quién es su verdadero dueño.